El día de hoy vamos a hacer la presentación de caso adulto. Los integrantes son Karen Coronado, Katia Portocarrero y quien les habla, María Fernanda Jaramillo. Nuestro paciente tiene las iniciales DQS, tiene 22 años y 5 meses de edad. Acá en las fotos extraorales nos dimos cuenta que en la foto de sonrisa, pues esta es una sonrisa fingida y en realidad tendría que ser máxima sonrisa porque así no podemos analizar correctamente en la línea media, esta línea. Datos generales. Como dije, el paciente tiene 22 años y 5 meses de edad. Raza mestiza. Nos importa la raza porque podemos determinar ciertas características clínicas, tanto intraorales como extraorales. Por ejemplo, en la raza negra, las manchas melánicas que se encuentran en la herida; en la raza asiática, predomina el perfil cóncavo. Lugar de nacimiento de Arequipa, lugar de procedencia de Lima. Nos importa el lugar de procedencia por la posibilidad de que haya enfermedades endémicas, ya sea tuberculosis, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, entre otras. En este caso no sabemos desde cuánto el paciente radica en Lima, así que no podemos suponer nada. Grado de instrucción superior completo. Es importante para saber qué lenguaje utilizar al momento de explicar al paciente su tratamiento o su caso. El motivo de consulta: chequeo. Nos da una idea de que al paciente le importa su salud bucal. Expectativas del paciente son altas, es decir, que el paciente pide una exigencia con el tratamiento tanto en la parte funcional como en la parte estética. Resumen de la anamnesis. Bueno, antecedentes familiares no contribuyentes. Antecedentes médicos: es alérgico a los sulfos. Los sulfos son antibióticos bacteriostáticos y bueno, nos importa esto porque usamos en odontología uno que es el sulfametoxazol más el timetoprim y sirve para infección más que nada. Y además hay otros medicamentos que utilizamos como la eritromicina, que es un macrólido. Este medicamento también contiene sulfo. Antecedentes estomatológicos. El paciente se cepilla los dientes 2 veces al día y refiere que le sangra sin siempre hacerlo. Con esto podemos sospechar que puede haber gingivitis. Refiere haber recibido tratamiento ortodóntico por 1 año y 4 meses hace 1 año. Examen clínico general. El paciente pesa 73 kilogramos y mide 1,72 metros. La relación peso y talla es normal. El índice de masa corporal es 24,6 kilogramos por metros al cuadrado. Esto se halla con el peso del paciente sobre la talla al cuadrado. Y sabemos que es un rango normal porque este va de 18,5 a 24,9. Si fuera menos de 18,5 sería bajo peso y mayor a 24,9, es decir, 25 a más, se le haría de sobrepeso. El paciente es de tipo receptivo, o sea que es tolerante, es colaborador, sabe escuchar. Apreciación general: aparente buen estado general, nutricional, hídrico y lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Funciones vitales no se han registrado. En lo que es examen extraoral, el paciente tiene un cráneo mesocéfalo, lo cual se caracteriza por tener el cráneo redondo, la cara mesofacial. Entonces eso se determina por el plano que pasa por las comisiones externas de los ojos hasta el punto mentoniano. Este ángulo va a ser una factura de 45 más menos 5. Luego el cuello tiene ganglios no palpables. Es una característica normal del paciente. A veces es difícil palpar los ganglios. Luego la simetría: es simétrico el paciente, o sea tanto el plano facial medio con los planos de referencia como el plano intercomunal, como el plano interpupilar, están simétricos, y el perfil anteroposterior es convexo. Entonces, se refiere que uniendo el punto glabela, subnasal y fogóneo, estos forman un ángulo de menos 170 grados. El perfil vertical es normodivergente, lo cual esto se determina en la unión del plano del camper más el plano mandibular. Esto se interseca en el pabellón auricular o ligeramente detrás del pabellón auricular. La musculatura y el ATM es normal, el recorrido de boca también es normal, o sea que va a ser de aproximadamente unos 4 centímetros. Luego los labios superior e inferior gruesos, la fondación es normal, lo cual se representa que el paciente no tiene alteración en pronunciar las palabras. La dilución también es normal, lo cual el paciente al deglutir no tiene interpolación lingual ni movimiento bruscos de la cabeza o los labios, y la presión es nasal. En tejido blando, en primera parte, podemos ver que los labios y el vestíbulo están normal, y los frenillos ambos se insertan a nivel de la encía de herida, o sea que tienen una inserción media. El paladar duro y el paladar blando están normal, o sea que se aprecian las flores palatinas, la piel incisiva, la línea hermosa. El orofaringe también está normal, entonces las amígdalas con los pilares anteriores y posteriores están normal, y la lengua y el piso de boca también.
inflamación y un color rojizo brillante. Luego, en el día de día presenta manchas melánicas, lo cual eso se debe a la raza del paciente y solo es por un aumento de melanina. Y ahí en el PCR, vemos que el PCR del paciente es 2, ya que en ese sector que es el sector 5, que va desde la 3.3 a la 4.3, presenta ese factor distintivo que es la patología fija de ortodoncia, y también podemos ver que a nivel cervical el distintivo lingual tiene cáncer. Y también al sondaje puede o no haber sangrado, lo cual significa que más lo que el paciente refirió en la anamnesis que sus dientes o sus encías sangraban, podría ser un diagnóstico presuntivo de una gingivitis. Ya, en el examen intraoral de tejidos duros tenemos una secuencia de oclusión que es concluida. Esto quiere decir que el paciente presenta sus 32 piezas permanentes. En la forma de diente, los dientes son en forma de pala, tanto el sector antero-superior como antero-inferior. Algunas características de los dientes en pala son que los rebordes marginales son prominentes y estos se unen a nivel del cíngulo formando una fosa. En la alteración del desarrollo tenemos hipoplasia en las piezas 1.6, 1.4, 1.3, 2.3, 2.4, 2.6, 3.6, 3.4, 3.3, 3.2. Se entiende por hipoplasia cuando hay un trastorno en la matriz del esmalte. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tiene menos esmalte de lo que debería tener. En la oración tenemos en las piezas 1.7, 1.6, 1.4, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, desde la 3.7 hasta la 3.1 y desde la 4.1 hasta la 4.7. Se entiende por abrasión al desgaste de la estructura dentaria ocasionado por fuerzas mecánicas, como es el caso del cepillado dental. Atrición en las piezas 1.3 y 2.3. Se entiende por atrición al desgaste de la estructura dentaria ocasionado por el contacto de diente con diente. Estructuras en mal estado en la pieza 1.6, 2.8, 3.8, 3.6, 4.6, 4.8, todo sin oclusal. Movilidad dental normal y fisiológica. Esto quiere decir que es imperceptible a nuestros sentidos, y si el paciente referiría en caso de algún tipo de movilidad, según Miller podrían ser 3 tipos. El grado 1 sería 1 milímetro en sentido horizontal, el grado 2 más de 1 milímetro en sentido horizontal y el grado 3 más de 2 milímetros en sentido horizontal y vertical. En la oclusión estática se evalúa la relación molar. En nuestro paciente presenta clase 1 y clase 3. La clase 1 es cuando la cúspide mesovestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesovestibular de la primera molar inferior. La clase 2 sería por delante y la clase 3 por detrás. En la relación canino-derecha, clase 2. Es cuando la cúspide del canino ocluye por delante del espacio interventral entre el canino y premolar. La clase 3 sería por detrás. La línea media superior está centrada, la inferior está desviada 1 milímetro a la derecha. ¿En qué nos podría afectar eso? Como ya lo nombró mi compañera anteriormente, la foto no está tomada bien, entonces la sonrisa es muy fingida. Lo normal sería que siga los parámetros con la cara. En el overjet, el paciente presenta 1.5 milímetros, lo normal debería ser entre 2 a 3 milímetros y alterada sería más de 4. Esto nos podría traer problemas porque las cúspides serían más prominentes. En el caso del overbite, 10%. Lo normal debería ser entre un 20 y un 30%. Lo alterada sería más de un 50%. ¿En qué nos veríamos afectados con esto? Es que las cúspides serían más planas. Como hay una contradicción tanto como el overjet como el overbite, solamente nos deberíamos guiar por piezas adyacentes. En la oclusión dinámica se da la relación céntrica. La relación céntrica es cuando los cóndilos están en la posición más antero-superior dentro de la cavidad glenoidea. Estas se dividen en dos, en punto de contacto prematuro y en punto de contacto retrusivo. Nuestro paciente tiene punto de contacto retrusivo. Para que se cumpla esto debería ser el deslizamiento céntrica menos de 2 milímetros. En nuestro caso es 1 milímetro. Las relaciones excéntricas, en el caso de lateralidades derecha, tenemos al lado del trabajo de guía canina. Esto lo va a generar una desoclusión. En la lateralidades izquierda, en el lado de otro trabajo hay función del grupo total. Para que se cumpla esta regla, deberían contactar mínimo los caninos, los premolares y al menos una molar se cumple.
Y debería haber una disolución en el lado trabajo. Sin embargo, tenemos piezas acompañantes como son el caso de la pieza 1.7 con 4.7, 1.6 con 4.6. Ya, en el movimiento protusivo se le dice al paciente que protuya la mandíbula, es decir, que haya un contacto vis a vis. También, lo normal debería ser que genere una disolución en el sector posterior, pero también tenemos piezas acompañantes como son el caso de la pieza 2.3 con 3.4, 1.6 con 4.6, 1.6 con 4.7, 2.4 con 3.5. El odontograma. En la pieza 1.8 no podemos apreciarla en esta fotografía, pero tiene una fosa profunda con lesión cariz incipiente. La 1.7 sí, tenemos una fosa profunda con lesión cariz incipiente. En la 1.6 observamos una restauración en mal estado en oclusal. En la 1.5 una fosa profunda con lesión cariz incipiente. De la 1.4 a la 2.3 fosa profunda sana. En la 2.4 observamos fosa profunda con lesión cariz incipiente. En la 2.6 también fosa profunda, no, perdón. En la 2.6 nos dimos cuenta que había una restauración en mal estado en oclusal, sin embargo, el odontograma dice, es una restauración. En la 2.7, fosa profunda con lesión cariz incipiente, y la 2.8 no podemos observarla, pero puede tratarse de una restauración en mal estado o una lesión cariosa en oclusal. La 3.8 no podemos observarla y también puede tratarse de una lesión cariosa o una restauración en mal estado en oclusal. La 3.7 presenta una lesión cariosa en oclusal. La 3.6 presenta una restauración en mal estado en oclusal. En la 3.5 y la 4.5 una fosa profunda sana. En la 4.6 observamos una restauración en mal estado en oclusal. Y en la 4.7 una lesión cariosa en oclusal. La 4.8 no podemos observarla tampoco en la fotografía, pero podría tratarse de una lesión cariosa o una restauración en mal estado en oclusal. Bueno, antes que nada aclarar que este índice no se utiliza en adultos porque es poco preciso. Se utiliza más el índice de Olieri y de placa bacteriana. Pero bueno, este índice es para ver el grado de higiene bucal del paciente. Y se divide la boca en sextantes y se evalúa un diente por sextante. Se evalúa la 1.6 en vestibular, la 1.1 en vestibular, la 2.6 en vestibular, la 3.6 en lingual, la 3.1 en vestibular y la 4.6 en lingual. Se divide en placa blanda y placa calcificada. Y va de grado 0 a 3, donde grado 0 es cuando no hay placa, grado 1 hasta 1/3, grado 2 2/3 y grado 3 más de 2/3. En este caso se evalúa cada diente, se suma y saca un promedio, se divide entre 6 y sale 2/6. Aquí en placa calcificada hay una variación, que es la placa infragingival, donde en el grado 2 hay placa continua y en el grado 3 continua. Si hace lo mismo, saca el promedio, sale 1/3. El índice de higiene oral del paciente es de 3.9, sabiendo que para que sea bueno debe ir de 0 a 1, regular de 1.1 a 2.9 y malo de 3 a más, en este caso tiene mal higiene. El diagnóstico presuntivo. El paciente con iniciales de QS. Diagnóstico general. El paciente tiene 22 años y 5 meses, es de sexo masculino y es un aparente de buen estado general, nutricional, hídrico y lúcido orientado en tiempo y persona. Diagnóstico estomatológico. Tejidos blandos. Gingivitis asociada a placa bacteriana con factor local contribuyente. La paratología ortodóntica fija que se encuentra en incisivos inferiores y la placa bacteriana calcificada que es en el mismo lugar. Tejidos duros. Alteración de la forma, el paciente presenta dientes en forma de pala, el escritor antero-superior y antero-inferior. Alteración de desarrollo, manchas blancas compatibles con hipoplasia tipo 1, en las piezas 1.6, 1.4, 1.3, 2.3, 2.4, 2.6, 3.6, 3.4, 3.3 y 3.2 en vestibular. Y fosa profunda generalizada en todos los dientes por el tema de las dientes en forma de pala. Lesiones asociadas a carie dental. Lesión cariz incipiente en las piezas 1.8, 1.7, 1.5, 2.4, 2.6, 2.7 y 3.6, 4.6 en oclusal. Lesión cariosa en la 3.7, 4.7 en oclusal. Restauraciones en mal estado en la pieza 1.6, 2.8, 2.6, 3.8, 3.6, 4.6, 4.8 en oclusal. Lesiones no asociadas a carie dental, en el caso de la atrición en la 1.3 y la 2.3. Y la abrasión del 1.7, 1.6, 1.4, 1.3, 2.4, 2.6, 2.7, de la 3.7, la 3.1 y la 4.1 y la 4.7. En el plan de trabajo para diagnóstico nos serviría pedir las fotografías tanto extraorales como intraorales, en extraorales en reposo, en frontal, lateral y en máxima sonrisa. En intraorales, lateral derecha, izquierda, oclusal superior, inferior, lado de trabajo y lado de no trabajo derecho y izquierda. En radiografía, las bite-wing de molares y premolares, que esto nos sirve para ver si hay cánceres interpersonales, la panorámica para observar si hay tumores o quistes dentíferos,
maxilar, el cóndilo, el escrotal sigmoidea. Lo malo es que a veces la imagen está un poco distorsionada. Y luego en la pieza 3.3 hasta la 4.3 vemos una imagen radiopaca compatible con la patología tónica fija, que es esta. Luego en la pieza 1.1 a la 2.2 vemos que tienen compatible con esta forma de pala. Luego la pieza 1.8 y 1.7 tienen raíces unirregulares. También podemos ver que en el sector anterosuperior y anteroinferior presenta raíces reabsorbidas. Esto puede ser por el tratamiento ortodóntico que el paciente ha llevado anteriormente, y puede ser que ahí se han concentrado las fuerzas, mayor fuerza. Ya, y en la radiografía del primer cuadrante puedo ver que la pieza 1.6 es esta, en oclusal compatible con una imagen radiopaca compatible con restauración con falta de sellado y oclusal. Luego en la misma pieza vemos que inicial hay una imagen radiopaca compatible con cálculo. El cálculo es una imagen radiopaca regular pequeña. Y en la pieza 1.5 podemos ver el cálculo también inicial. En radiografía del segundo cuadrante. Ten, por favor, doctora. Tenga para que. Se lo pongo por ahí adelante, ¿no? Para que lo utilicen. Solo entre el puntito del medio. En la pieza 2.6 podemos ver en inicial y distal una imagen radiopaca compatible con cálculo. A ver, ¿podría señalarlo? Acá más cerca. Acá está un puntito y acá también. Ahí se lo pasamos. Ahí se ve. Probablemente no se ve tan claro como tal vez la pieza 3.6. Mira la 3.6 por mesial. ¿Sí? En 3.6 mesial hay como una pequeña espícula, ¿no? Algo que sobresale. Okay. Ya sí, continuemos. Y en la pieza 2.4, tanto en mesial como en distal también. Sí. Ya, en la radiografía del tercer cuadrante, en la pieza 3.8, en mesial, hay una imagen radiopaca compatible con cálculo, que es esa parte de acá. En el computador se ve mejor. En la pieza 3.7, en distal, una imagen radiopaca compatible con cálculo, que está a su costado. En la pieza 3.6, en oclusal, una imagen radiopaca compatible con una restauración en mal estado. Ahí se puede ver acá. En la pieza 3.6, en mesial, una imagen radiopaca compatible con cálculo. Ahí. Sí. Ahí se ve mejor. Ya, en la radiografía del cuarto cuadrante, la pieza 4.6 en oclusal muestra una imagen radiopaca compatible con restauración en mal estado. Ya, en la misma pieza, tanto en mesial como distal, una imagen radiopaca compatible con cálculo. Ya, se pueden ver acá y acá. Ya, en el diagnóstico definitivo, las iniciales del paciente DQS, en el diagnóstico general, ya, paciente de 22 años de edad y 5 meses, de sexo masculino, en buen estado general, hídrico, nutricional y lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. En el diagnóstico estomatológico, tejidos blandos, gingivitis asociada a placa bacteriana como factor local contribuyente a patología ortodóntica fija y placa bacteriana calcificada. En los tejidos duros, una alteración de la forma de los dientes, que ya lo hemos explicado anteriormente, que se empala. En las piezas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.2, 4.1, 4.3, 4.2 y 4.3. Ya, en la alteración del desarrollo, manchas blancas compatibles con hipoplasia tipo 1 en las piezas 1.6, 1.4, 1.3, 2.3, 2.4, 2.6, 3.6, 3.4, 3.3, 3.2, todas en vestibular. Fosa profunda tienen en todas las piezas porque como son dientes se empatan. Lesiones asociadas a caries dental, las piezas 1.8, 1.7, 1.5, 2.4, 2.6, 2.7, 3.6, 4.6, todas en oclusal. Lesión caliosa en la pieza 3.7 y 4.7 en oclusal. Restauraciones en mal estado, las piezas 1.6, 2.8, 2.6, 3.8, 3.6, 4.6, 4.8, todas en oclusal. Lesiones no asociadas a caries dental, atrición en la pieza 1.3 y 2.3,
abrasión en la pieza 17, 16, 14, 23, 24, 26, 27, de 37 a 31 y de 41 a 47. Ya, un aplauso. Ya, muy bien, doctoras. Pónganse un poquito más acá. Al final les hago el feedback, pero vamos ahorita con nuestra ronda de preguntas, ¿no? Naturalmente sus compañeras han hecho una serie de preguntas. La primera es, muy relacionada al caso, modifico un poco la pregunta, ¿cuáles serían las características de un diente en pala? Ya lo había explicado anteriormente, son los rebordes marginales más pronunciados, justamente en la parte del cíngulo se une en forma de una fosa. Hay tres tipos. El tipo 1 es los rebordes marginales superficiales. El tipo 2 son los rebordes más marcados y se unen en una fosa pequeña. Y el tipo 3 la fosa es más grande. ¿Podríamos regresar a las fotografías, por favor? A esas donde se puedan apreciar de alguna manera el reborde. Sí, se ha salido. Ya, por ejemplo, sí, se observa bastante claro diente en pala, por ejemplo la 2, la 1.1 y 2.1, de todas maneras, por ahí la 2.2, 2.3, de todas maneras, pero me llamó un poquito la atención cuando mencionaron diente en pala, por ejemplo, los caninos. ¿Podríamos ver los caninos en la fotografía oclusal, por favor? Sí, podría ser, ¿no? El reborde de los costados. Un poquito, permíteme Bien, nos fijamos en esto, ¿no? Este reborde, miren. Ligeramente prominente, ¿no? Si te pasas la lengua. Si te pasas la lengua ahorita, probablemente la mayoría de nosotros esto es plano. En cambio acá hay unos pequeños rebordes. ¿Ya? Bien válido. Vamos a la fotografía de abajo, por favor. Tiene protología ahí. Tal vez acá, pero tendría mis dudas de citarlo en esta parte, ¿no? Entonces, si no lo puedo tener claramente, tal vez no lo describiría. Bien. Muy bien. Tenemos de pronto acá otra pregunta. ¿Cuáles son las características o cómo uno se da cuenta que hay placa bacteriana calcificada en una radiografía? Se ve una imagen opaca y como triangulitos irregulares así. irregulares. Como hemos visto, se ve generalmente procesos entre molares y premolares. Ya, vamos a una radiografía, por favor. Se ve como extra, ¿no? Ya, ahí está. Esta radiografía es pequeña. Un triangulito que es tanto superficial. Bien. En el tercer cuadrante se toma. Ay, mira, ahí no te ves el listazo. Miren esto, a este nivel, acá. Esto normalmente está... ¿Qué estructura hay en este sitio normalmente? La encía papilar, ¿verdad? La papila que va acá. Entonces, esto simplemente está ligeramente infragingival. Bien. Entonces, es la zona donde vamos a encontrarlo. Es muy difícil que encontremos placa acá. Bien. Porque si la placa ya estuviera acá, el cuerpo hubiera reaccionado y se hubiera producido reabsorción en esta zona. Es más, acá hay placa, pero si nosotros le hiciéramos un corte histológico al paciente, acá estuvieran las fibras del tejido conectivo, el epitelio de unión, etc. Bien. Acá hay una colega que nos hace otra pregunta. ¿Ustedes creen que los dientes en pala tengan alguna relevancia desde el punto de vista de oclusión? ¿Alterarán la oclusión? El overlap. Por lo que es más grueso, se ve más grueso como que puede tener más distancia. Pero, más distancia, no duele. Bueno, es una duda, se las he preguntado porque varias personas le preguntan.
sería un poquito difícil de determinarlo. Bien, es una posibilidad, pero es un poco difícil. De todas maneras, yo también voy a hacer mi interconsulta y le voy a preguntar al doctor Henry a ver si nos puede dar algunas ideas. Bien. ¿Ustedes creen que estos dientes en pala puedan acumular más placa bacteriana? Claro, por lo que tiene fósforo. Bien, su anatomía definitivamente nos va a complicar un poco más la asistencia. Va a ser un lugar de acúmulo de placa bacteriana. Bien. Luego yo también tenía algunas preguntas, como por ejemplo, este paciente que tiene, se le pidió una radiografía anterosuperior. ¿Por qué decidieron tomarle la radiografía anterosuperior? Si es que Para ver la resolución del hay una resolución, porque comparado con los demás, comparado con el incisivo lateral o el canino, los incisivos están como que pierden la raíz. ¿y cómo ustedes se dieron cuenta de la necesidad? Bueno, este es un caso ya se les ha entregado, ¿no? ¿Cómo ustedes hubieran podido presumirnos, si ustedes hubieran sido los que hicieron el caso, de que, no, sí, voy a tomarle de todas maneras una periapical anterior? Porque he usado tratamiento de ortodoncia y siempre cuando usas ortodoncia siempre hay una predisposición a que se haga una reabsorción. ¿Ya? Bien, eso es válido. Un motivo de una radiografía periapical también puede ser la aparatología ortodóntica. Bien. La presencia anterior de aparatología ortodóntica. Tomamos radiografías en algunas zonas donde sabemos que puede haber riesgos, ¿no? Tal vez en una molar no le tomaría una periapical, sino una Baldwin, ¿no? Porque veo una caries. No le tomaría una periapical porque así se ha resorbido un poco de hueso debido al tratamiento ortodóntico. Yo sé que es un diente voluminoso, un diente que tiene grandes raíces. Bien, no hay riesgos. El problema es, por ejemplo, en los dientes anteriores. Una sola raíz, más complejo. El otro motivo por el cual le tomaríamos una periapical, en este caso, es porque tiene dientes en pala, ¿no? Y los dientes en pala muchas veces tienen estas cámaras pulpares más amplias. Y si yo fuera a hacer una restauración acá, podría quedar muy cercano. Y eso me genera naturalmente un riesgo. Bien. También mencionaron la hipoplasia. Bien. Mencionaron que en varias piezas se podían dar las hipoplasias. Esto responde a una alteración durante el desarrollo dental. Ya. ¿En qué estadio del desarrollo dentario se dio este problema? Seguro en la etapa de cuando se está mineralizando el diente. Porque Ya, ¿se acuerdan de brote, casquillo, campana? ¿En cuál creen ustedes? Discutan, no hay problema, tómense su tiempo. Campana. ¿Por qué? Porque en ese estadio es cuando se comienza a depositar, a madurar el esmalte. Sí, o sea, coincide con la maduración del esmalte. Sí. Es el estadio donde finalmente la morfodiferenciación y se generan los depósitos. Bien, entonces sí, efectivamente. Bien. Por acá tenemos otra radiografía, otra pregunta que dice, ¿cuáles son las causas? No. ¿Cuáles son las causas en la oclusión al tener una... A ver, ¿cómo sería tu pregunta, Rosana Bryan? ¿Cuáles son las consecuencias? Ah, ya. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tener un overbite de 10%? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, como es disminuido, los dientes contactan más rápido, entonces pudimos ver ahí en el momento de protrusión que los dientes posteriores no estaban en desoclusión. Entonces no hay oclusión justamente de la Exacto, eso es clave, ¿no? Muy bien. Vamos entonces, voy a rescatar por acá un par de preguntas más. Hay muchas preguntas interesantes. Ahí viene la venganza, ¿no? Estás anotando también quién vienen las preguntas, ¿no? La doctora Flavia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tomar una fotografía frontal y lateral? Se la pone fácil. No, otra.
Ay, no, un poquito... Pero sí explicamos el perfil, claro. Karen explicó sobre panorámica, Balvin y vertical, pero no explicó acerca de por qué tomar las fotografías. Pero, al Ya, momento, pero a ver, las proporciones- no hay problema, pero cuéntenos nuevamente, ¿cuál podría ser la importancia de la fotografía frontal y lateral? Ya, la frontal es importante para ver la simetría facial. Ya. Sabemos que hay una simetría horizontal y una vertical. También para ver el ángulo de apertura facial y ver la forma de la cara. Ya. ¿Y la lateral? Por el perfil del anteroposterior. Ya. Vertical donde contacta. Ayer en la clase con el doctor Córdoba vimos algunas cosas. ¿Sí? Ahí se resaltó mucho el tema de la imagen lateral. ¿Bien? Vimos de pronto a varios cantantes y fuimos viendo los perfiles, etcétera. ¿Por qué sería importante entonces esa vista lateral? Por ejemplo, ayer que vimos las maloclusiones, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y dijo que había personas que, pues no verlas, podemos saber. Pero verlas... Por ejemplo, en la maloclusión tipo 2, cuando la mandíbula está más protruida, claro, y respecto a la maxilar, y clase 3, el contrario. No. Bueno, clase 2, el maxilar está más protruido, y clase 3, la mandíbula está más protruida. Sí. Clase 3 como un cóncavo. Eso se relaciona con los perfiles. Los perfiles, ¿no? Lo que están diciendo las doctoras. ¿Por qué? Porque finalmente, como vamos a estar viendo en las próximas sesiones, el diagnóstico de maloclusión es un diagnóstico que va más allá de lo que podemos encontrar a nivel dentario, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, sí, nos sirve mucho. Pero el diagnóstico de una maloclusión tiene que ver mucho con la parte esquelética. Y lo esquelético modifica nuestro perfil. ¿Bien? Porque tú a veces dices, esa... En mi caso, ¿no? Pucha, esa flaca, qué bien, ¿ah? Bien. Sonríe y dices, ¿no? Ustedes también, un chico, uy, qué simpático, sonríe. Oh, ¿no? Bien, porque el perfil define una cosa, lo dentario define otro. Se contribuyen, pero no es exactamente. Bien.